Habemos yuca. le ganó la yuca. Ryan Little. Maní. Ma, people, andaba mercando un par de bobadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos para la montaña. Vamos a conocer un poquito mejor el proyecto de un parcero que después de tenerlo todo decidió que quería vivir sin dinero y lo está logrando. Entonces vamos a conocer dónde vive, cómo vive, qué hace y a ver qué tal es esta experiencia. Un pasito a la vez es un proyecto que busca única y exclusivamente la autosostenibilidad. Es un proyecto que empezó a desarrollar hace 2 años. El objetivo es poder ser libres, tener nuestro alimento, nuestras fibras, nuestros techos. Entonces queremos ser autosuficientes y que nos sobre cosas para regalar, para intercambiar, vivir en abundancia y tranquilo y parece así relajado, pues viviendo el día a día Sin suave. papelito. Todavía utilizamos los papelitos, ¿no? Es un pasito a la vez. Sí, obvio. Nos hemos puesto como meta los primeros 7 años. Entonces la idea es llegar al punto donde te sobren las cosas, que haya abundancia. Recibimos voluntarios para que vengan y nos ayuden a sembrar, a construir. Para mí es el único camino, especialmente siendo de un país tan guerrero, causando tanto sufrimiento, que allá cada centavo gastado, uno no sabe cuánto de ese dinero va apoyando a la guerra y polución, contaminación. Pues bueno, al final tenemos que sembrar y construir. Es verdad. Los que quieran, por lo menos. Yo, siendo instructor en escuelas públicas, cuando nació ella tenía un montón de amigos que también eran profesores. Le ha tocado a ella también, siempre ha estado con muy buena gente. Y también tuvo un base en una escuela que era súper buena escuela, donde meten ese amor para aprender, ¿no? Las escuelas más buenas no nos enseñan lo más básico para sobrevivir como ser humano, cómo construir casa, cómo cultivar comida. Tiene una mascota. Un mico. Mono. Es mico. Poco a poco ha ido construyendo su sueño. Compró un terreno, construyó los domos, fueron uno de los pasos. Cama, material de lectura, semillas, todo eso es básicamente el domo. Y cada tierra tiene lo que uno puede sembrar. O sea, la idea sería que la gente aprendiera a hacer esto mismo en otros lados y pues ir regando la idea, ¿ok? Pues hay mucha gente haciéndolo ya, ¿no? Y sí, la cosa es ir esparciendo como el conocimiento. Traer agua fue otro de los pasos de pues, agua natural, totalmente natural. Tenemos un filtro de gravedad que todo lo pesado cae. Nada más, ahí nos tomamos todo así como viene, agua cruda, pues dirían los científicos, agua cruda. Pero re bien porque no viene envenenada con nada. No Agua es, pura. Agua pura. No hemos tenido problema de nada. Y el número 2, hay que hacer un baño cada uno. Vamos a hacer un hueco con el propósito de no cagarnos en el agua. Cada vez que terminamos echamos el papel o las hojas. Hay varias hojas para... Eso se descompone y se vuelve tierra. Y bueno, ahí tenemos. Y el hueco que voy a hacer es más o menos para 5 o 6 días. ¿Cuánto mide el huequito? Ahora lo medimos. Por ahí 80 centímetros ya es bastante.
Aquí el hueco va a ser un estándar pues calidoso, aprobado por la industria del otoño. No tiene problemas pues con la ley. Ahí va el lulo, a veces, mira aquí va un tomatico. ¿Viste? Eso va creciendo ahí pues en las cagadas. Y entonces acá ya queda el huequito. La idea de la posición ideal es esta, ¿no? Vos ya miras cómo te acomodas. La Y naturaleza. va a vaciar, te limpias y tiras ahí. No lo vas a cubrir todo, ¿no? Para el próximo. Y ahí vamos. Bien. Sí, depende de las idas, claro, ¿no? Se descompone esa abono para todo lo que crece, pues. O sea, más adelante yo puedo venir y comerme un tomate. De tu mierda, literal. Sí. Allá está el ejemplo, el tomate ya está grande, la planta está grande y alrededor hay puros huecos, pues. Sí. Pero vamos a hacer uno por allá, por lo de la vaca, entonces Sí, vamos a sí, dejar sí. ese terreno, pero podemos ir, claro, a pillar. De la mierda sale la vida. Jalarla toda porque se pueden quedar adentro. Se ¿no? pueden partir. Están abriendo primero. No quiero sacarla toda porque pues si uno va y lo jala, sale, pero se queda Claro. alguna. La electricidad, los paneles solares, fue otro de los pasos. Este es el panel solar que surte de energía al domo. Está la cocineta, tiene un lavaplatos. Y la hijo de madre ha aguantado todo, la intemperie. Primero se van a dañar los palos de acá enterrados, que están enterrados. Que esta guadua, mira, todo lo que ha aguantado la intemperie, puede ser así una remesa. Tiene ducha. Y hasta calefacción tendrá porque a veces cuando el sol pega muy duro, pues pega en la tubería que tiene las mangueritas y sale o tibia o caliente. Tiene como los servicios pues primordiales, agua, luz y teléfono. Hoy en día es agua, luz y el internet que, como él mismo decía, la gente después de que tenga internet ya se parcha donde sea. Si lo quieren ver, pues en Facebook está el fanpage Un Pasito a la Vez. Él se llama Juan Manuel Hidrobo, también si lo quieren buscar. Lo que no traje fue toalla. Tiene sembrados muchos árboles, muchas plantas, obviamente con frutos comestibles. ¿Qué se come acá? Lentejita, tomatico, una ensalada responsable, aguacatico, arroz, todo preparado acá y en el mejor de los casos sembrado acá. La idea es llegar al punto en el que siempre sea así, que solo se coma lo que se prepara acá. Por ahí está viejo Juancho pegándole a los aliños. Y el señor Pérez. El que cocina, el que más sirve. Exacto. Cerquita, es a 1 hora de Cali, de la civilización. Y es un lugar muy bacano para venir como a... abrir los ojos, diría él. No, la pintan en la cara porque va directamente, o sea, esto para mí es esclavitud, ¿sí o qué? Porque esto lo crean de la nada y esto no tiene ningún valor, parce. Eso es un papel. Y por esto ponen a la gente a trabajar a lo que ellos quieren. O sea, es como, mira, una gente ya está libre. No, digámosle que van a empezar a intercambiar sus servicios con esos papeles que nosotros imprimimos. Y claro, para que ellos tengan esos papeles, pues tienen que trabajar para nosotros. Eso es lo que nos hemos creído y hemos caído ahí. Y hacer esto, a trabajar por esto, que esto no es nada, pana. Esto es un papel. Entonces, si vos me traes, por ejemplo, una sidra-papa, esto, contra esto, esto es un papel, se da el papel nuevo. Este papel no es nada. Este papel no es nada. Eso es algodón y lino. Esto sí tiene un valor, parce, intrínseco, porque esto es alimento. Esto es una estafa. Esto es por lo que la gente se mata hoy en día. Es una estafa que se va a quemar, miren. Esto no es nada. Porque un pasito a la vez, porque obviamente no se puede salir del sistema de un día para otro. Todavía necesita dinero para muchas cosas, papelitos, como él le dice. Pues me pareció chévere compartir esto. A Juanma lo conozco desde el colegio. Y es bacano ver que a su manera está progresando. Todo el mundo dice, no, a tal persona le está yendo muy bien porque está en una empresa, está ganando mucho dinero, tiene casa, carro, tal cosa. A mí me parece que a Juanma le está yendo muy bien porque está logrando lo que quiere.
se propuso algo y poco a poco lo ha ido logrando. Entonces me parece que uno puede decir que Juanma es exitoso en lo que está haciendo, que es abundante. Todos los días tiene un paisaje hermoso para ver cuando se levanta, por la noche tiene miles de estrellas para observar mientras se queda dormido, tiene frutas, tiene verduras, tiene muchos árboles, tiene un río cerca. Me parece que eso es un tipo de abundancia que poco se valora hoy en día. Obviamente es lo que yo pienso. Aquí lo importante es ustedes pues qué piensan al respecto, si les parece una buena idea, si les parece un buen proyecto, si no están de acuerdo, les gustaría conocerlo o no, nunca quieren salir del sistema. Lo importante es ustedes qué opinan de todo esto. Entonces en los comentarios pues me pueden contar qué les pareció todo este plan. Échenle cabeza a eso de vivir sin dinero, porque de pronto puede que sea el futuro que nos espera. Por lo pronto, my people, Indio, out. So now, oh yeah, they gave it a thumbs up. Yeah, that was fun. Yeah.